En esta mañana consideraremos algunos versículos respecto a un personaje. En la última oportunidad que estuvimos juntos vimos a Benaía en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento, un personaje que su nombre significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Su nombre, Bernabé. Y la primera vez que aparece este personaje está en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Dice el verso 36. Hechos 4, 36. El contexto, el cristianismo es nuevo. La multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y hubo un entusiasmo en los creyentes y había entre ellos, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 36 dice, entonces José, o sea, ese es el contexto que aparece por primera vez nuestro personaje Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese es nuestro primer texto que aparece este personaje, Bernabé. Segunda aparición, más adelante en Hechos capítulo 9, versículo 26, contexto. Pablo se convierte. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, arrastraba a las personas, las tiraba para que blasfemaran el nombre del Señor. O sea, era una persona malvada con los cristianos y se convierte y sabemos la historia. Camino a Damasco se le aparece el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y obviamente se convierte Saulo y dice el verso 26, cuando llegó, Hechos 9, 26, cuando llegó a Jerusalén, Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es algo obvio. Hace un tiempo atrás andaba persiguiendo a todos los hermanos, los sacaba de las casas para que blasfemaran el nombre del Señor, y ahora dice que es cristiano. Obviamente no le creían, y más aún le tenían miedo. Podía que estuviera aparentando para después, cuando tuviera a todos los discípulos juntos, entonces entregarlos y entregarlos para que les hicieran algo a los discípulos. Entonces le tenían miedo. Y aquí aparece entonces la figura nuevamente de Bernabé. Dice el verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahí está una aparición de Bernabé. Está cumpliendo una función, todo dentro de un contexto. Y la tercera aparición, más adelante en el capítulo 11, verso 22. Avanzado, ¿cierto?, la predicación, se conforman las iglesias, y el verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí, por el momento, vemos allí como el apóstol Saulo, ya llamado Pablo, estaba en otro lugar y va Bernabé a buscarlo. Y allí cerquita, en Hechos 13, verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí vemos entonces otra aparición de este hombre de Dios que aparece en el libro de los Hechos, una figura bien especial, porque si bien no es parte de los apóstoles, aparece con Pablo y es una figura importante en la vida de Pablo. Nosotros conocemos a Pablo, pero lo que quisiera destacar de la figura de Bernabé es que, bueno, sabemos la soberanía de Dios, que Dios usa a las personas como Él quiere. Si no hubiera sido Bernabé, para los propósitos de Dios, tal vez hubiera aparecido otro varón. Pero si no hubiera sido, terrenalmente hablando, si no hubiera sido por Bernabé, no sabríamos de Pablo como el apóstol de los gentiles. Así que lo primero a destacar en Hechos 4 de este varón de Dios, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Su nombre no era Bernabé, pero él hacía tantas cosas dentro de los hermanos que llegaron a ponerle un sobrenombre. Nosotros conocemos lo que es un sobrenombre, lo entendemos. Y un sobrenombre es puesto a una persona cuando la persona se caracteriza con cualidades distintivas que el sobrenombre le entiende más a la persona. No le cambian el nombre, sino que es un nombre. Este José es el hijo de consolación. Y cada uno de nosotros en esta sala, o la mayoría, estamos pasando por problemas, dificultades. No siempre contamos todas las cosas que nos afectan, todas las circunstancias que nos tienen aproblemados, atribulados. Pero si uno comienza a conversar un poco más con los hermanos, se va a dar cuenta que cada uno de nosotros está sufriendo alguna cosa, en lo familiar, en lo personal. Y el Señor conoce todas nuestras angustias, el Señor conoce todos nuestros llantos, nuestras lágrimas. Dice en el Antiguo Testamento que Él tiene nuestras lágrimas en una redoma, en un tiesto, en un pocillo. Esa es la preocupación del Señor. Cada lágrima que hemos derramado, el Señor ha estado allí. Un rey en la antigüedad se dio vuelta y lloró, y cuando el profeta sale, Dios le dice que vuelva, porque él ha visto que él ora, él estaba orando. Cuando sufrimos, cuando nos angustiamos, cuando nos atribulamos, el Señor es el primero que lo sabe, es el primero. Cuando nos han dañado, cuando nuestro corazón se entristece porque nos dañan, de distintas maneras. El daño físico es uno, pero también hay un daño psicológico.
El término que nosotros usamos a veces, poner el pie encima o la pata encima a alguien. Es un dolor también que no es en lo corporal. No es en lo corporal. Y a veces duele más. Cuando un hermano dice, sentí que me quebraba en el corazón. El Señor sana los corazones quebrantados. Es el Señor. Pero el Señor ocupa hermanos. El Señor ocupa hermanos para ser un puente, como en el caso de Bernabé, que es un puente también, para consolar ese corazón, para arreglar ese corazón. Pero el primero que se entera de nuestras circunstancias, tribulaciones y dolores y angustias y llantos es el Señor. Y Él ocupa personas como Bernabé. De tal forma que los hermanos le pusieron por sobrenombre Hijo de Consolación. Este hermano me consuela. Este hermano trae una palabra de Dios que consuela mi corazón cuando yo estoy sufriendo. El Señor sabe que yo estoy sufriendo y yo no le contaba a nadie, pero este hermano viene, me dice una palabra y me consuela. Diferente es cuando damos lugar a Satanás y somos ocupados por Satanás para destruir a un hermano, para causarle dolor a un hermano, a una hermana, siempre en general, obviamente. Somos instrumentos. A veces dice, ¿cómo vamos a ser instrumentos de Satanás? Obviamente dejamos espacio, lugar a que el enemigo nos ocupe para generar dolor, angustia en algún hermano. Y hemos tenido que pedir perdón delante de Dios, porque a veces la Escritura también nos muestra que hemos ofendido sin darnos cuenta. Por eso es importante el mandamiento, cumplirlo, de que el Señor dijo que el ofendido tiene que ir donde el que lo ofendió, porque a veces no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido. Y la tristeza en el corazón, y cuando se nos hiere dentro, ¿quién nos puede consolar? Segunda de Corintios dice que Dios es Dios de toda consolación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y el 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Estamos sufriendo, hermanos? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero Dios también ocupa, hermanos, para que nos den un mensaje de consolación. La palabra es la que nos da consuelo, nos da esperanza. A través de la palabra Dios habla. A veces menciono que Dios nos habla o Dios me habló, pero es a través de la palabra. Yo estoy leyendo la palabra y la palabra me consuela. Y leo en Corintios entonces que Dios es el Dios de toda consolación. Y que si paso algún sufrimiento, paso alguna tribulación, es porque Él quiere que aprenda que Dios me puede consolar. Y cuando Dios me consuela, ese aprendizaje me sirve para después yo consolar a otros. Pero ¿cuáles eran los sufrimientos de estos hombres de Dios? Allí en 2 Corintios dice, por ejemplo, 1:8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Será que un hermano no me miró, un hermano no me saludó, o me trataron mal? No eran esas tribulaciones, no eran esas circunstancias que a veces a nosotros nos afectan tanto. Estos hombres de Dios, dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Ahí sí, yo creo que se puede uno atribular, angustiar, y no voy más a la iglesia porque no me saludó el hermano. Son cosas, si miramos lo que pasa aquí, que las personas estaban a punto de morir por causa del Evangelio, con razón estaban atribulados. Y ellos decían, esta tribulación que estamos sufriendo, para que después nosotros aprendamos que Dios nos consuela, y ese aprendizaje nos sirve para consolar a otros. Bueno, Bernabé era un hijo de consolación. Bernabé consolaba el corazón roto de los hermanos, ayudaba de tal forma que se sentían consolados con su presencia, a tal punto que le cambiaron el nombre entre ellos. Ya no le decían José, le decían hijo de consolación. Ese era Bernabé. Es un ejemplo para nosotros, que seamos hijos de consolación. A veces uno dice, ¿por qué otra vez estoy sufriendo? Otra vez me pasó esto, otra vez y otra vez. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, el Señor nos quiere enseñar que en Él hay consolación. Y después entonces cuando viene un hermano, viene una hermana y nos cuenta todo lo que está sufriendo, podemos decirle con toda propiedad, hermano, le entiendo lo que está sintiendo, entiendo cómo siente su alma partida, su corazón roto, lo entiendo. Y puedo entenderlo y puedo decirle, esto me ha servido a mí, esto el Señor me ha dado a mí, para yo poder darle también a usted un texto, un pasaje, un versículo, que en un momento de sufrimiento Dios me lo dio a mí, se lo comparto. ¿Ya? De la Biblia, de los libros de la Biblia. Terrible es cuando personas dan consejos tan mundanos que lo vieron en un matinal o en otra cosa. Somos hermanos y lo que nos une es Cristo y lo que nos une es la Biblia. Por lo tanto, mis consejos, mi palabra debiera estar enfocada en la Biblia, en algún versículo bíblico. Esto me sirvió a mí, lo saqué de la Biblia, el Señor me lo mostró a mí, se lo comparto, sirve para su angustia. Y ese hijo de consolación, Bernabé, era levita. Recordemos que los levitas era una tribu especial que no recibió herencia aquí en la tierra, porque su herencia era Jehová. Eso eran los levitas. Y Bernabé era de esa tribu. Dice que vendió él la heredad que tenía y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué aprendemos del carácter de Bernabé con ese versículo? Aparte de ser un hijo de consolación, aparte de consolar a los hermanos, hermano tiene un problema, ¿en qué podemos ayudarle? Hermano está pasando por esta circunstancia, veamos qué podemos hacer, en algo podemos ayudar. ¿Estás ofendido? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Examinemos juntos eso, ¿qué podemos hacer? Me dañaron. ¿Sabe que Pablo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males? Si estos hombres de Dios igual eran personas y les hacían daño. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Y qué hizo Pablo? Que el Señor le pague conforme a sus obras. ¿Se lo dejó al Señor? La venganza no es nuestra. No vengarnos por nuestros propios medios. El que me la hace, me la paga. No. Si alguien te hace daño, hermano, déjaselo al Señor. Olvídate, el Señor. Me hizo daño, el Señor. ¿Acaso pensamos que el Señor no le va a dar mayor proporción que la que damos nosotros? El Señor es justo. Así como era hijo de consolación, también era desprendido. Y al ser desprendido también era honesto. Capítulo 5, Ananías y Zafira también fueron desprendidos. También ellos quisieron entregar del dinero que vendieron su heredad, pero quisieron aparentar de que ellos habían vendido en tanto la heredad, pero entregaron solamente una parte del dinero. Quisieron aparentar. Lo mismo que había hecho Bernabé.
El pecado no es que dieron poco, como dice el Evangelio de la Prosperidad, que Ananías y Zafira fueron castigados porque dieron poco. Ese no es el pecado. El pecado es que dieron poco haciendo creer que ese era el precio de la heredad. Bernabé vendió la heredad en tal precio, en un 100%, y dio el 100%. Estos otros hicieron creer que ellos habían entregado todo y no había sido así. Así que Bernabé, hijo de consolación, Bernabé totalmente desprendido de lo terrenal para entregar a los discípulos, a los cristianos, que se repartía cada uno según su necesidad, y de una forma sincera, de una forma abierta, transparente, haciendo todo honesto delante de los hombres, delante de Dios. Ese era Bernabé. Y en el 9, Hechos 9, vemos cómo se presenta allí Bernabé como un mediador, ejemplo del Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Pero Bernabé se presenta como mediador, como intercesor. Nadie quería juntarse con Pablo, le tenían miedo. Y a veces nosotros podemos ser el medio, podemos ser el mediador entre dos hermanos. Tal vez dos hermanos que no se conocen, los presentamos. Este es el hermano Juan, el hermano Pedro, él hace esto, hace esto otro, y ya hay una presentación. Pero a veces ni eso hacemos. Podemos ser el medio para que dos hermanos puedan juntarse, puedan entenderse. Aquí le tenían miedo a Pablo, no querían juntarse con él. Entonces Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, que le había hablado, cómo en Damasco había hablado valerosamente. Habló bien del hermano delante de los apóstoles. Soy testigo de lo que el hermano ha estado haciendo para el Señor y quiero contarle a ustedes lo que el hermano ha estado haciendo. Doy un testimonio del hermano. Pero ¿qué pasa hoy día? Dice, no, es que no me comprometo mucho, no conozco muy bien al hermano, no voy a meter la mano al fuego por ese hermano. Bernabé lo tomó, lo presentó, habló bien del hermano y el testimonio que había dado del Señor. Y luego de eso dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y trajo un poco de paz a la comunión de los hermanos allí en Jerusalén. Y el tercer episodio que vimos en Hechos 11, ahí podemos aprender de Bernabé. Muchas veces necesitamos más Bernabés en nuestra congregación, que puedan hacer el nexo, que puedan traer la comunión entre los distintos hermanos. Dice capítulo 11, verso 22, que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Cómo era la descripción que hacen allí? Dice versículo 24, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe. ¿Cuál es el testimonio que podrían dar de nosotros? ¿Somos un varón bueno? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? ¿Somos llenos de fe? No que lo digamos nosotros, no que sean las cartas de presentación. Yo soy lleno del Espíritu Santo, yo soy lleno de fe, no. Es lo que los otros decían de él. Y podemos preguntarnos cada uno de nosotros,
¿Qué dicen nuestros hermanos respecto a nosotros, a nuestro testimonio? En el espíritu, lo espiritual. Y el verso 23, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Un varón que lo vimos en el primer ejemplo, un varón que consuela al que está afligido, al que está con un corazón quebrantado, al que está con un alma angustiada, consolarlo, ayudarle, animarle, darle versículos bíblicos, ayudarlo en oración. Pero también aquí hay una palabra que a veces no nos gusta, porque Bernabé también era capaz de exhortar. No siempre nos gusta la exhortación, pero también es necesario, hermanos, que nos exhorten, que nos muestren en qué estamos equivocados y que nos encaminen en el camino correcto. Y eso es la exhortación. A veces nos gustan los mensajes de consolación. Nos gusta el mensaje de consolación, bien, me siento consolado, pero no nos gustan estos mensajes de exhortación que nos encaminen, que nos enderecen nuestros pasos a través de la palabra, porque estamos caminando mal o nos estamos desviando del camino. Y alguien tiene que hacer ver a la congregación que nos estamos desviando. Y ahí es necesario un mensaje de exhortación. ¿Y cuál era el mensaje de exhortación? Bernabé podía estar en los dos lugares, en los dos lados. Como dice el capítulo 13, era un maestro. Eran profetas y maestros. Era un maestro que era capaz de consolar. Y podríamos pensar en una mano consolando y con la otra mano exhortando. O sea, estás sufriendo, hermano, bien, un abrazo. Te consuelo, te ayudo en tu problema, en tu situación. Pero por otro lado, la exhortación, hermano, estás mal en esto. Tienes que enmendar tu camino. Tienes que corregir tu actitud. Y Bernabé era capaz de hacer las dos cosas. ¿Y cuál es la exhortación? Que nos quedamos con esa exhortación en el día de hoy. Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué mayor exhortación? ¿Y qué mejor exhortación que esa? A pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, usted, hermano, usted, hermana, permanezca fiel a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, no. Permanezca fiel al Señor, al Señor. El Señor te salvó, el Señor murió por ti, el Señor perdonó tus pecados, a Él tú le debes todo. No es que yo no voy más porque me miraron feo, no me hablaron, me dijeron esto otro. El Señor murió por ti y a Él tú debes fidelidad. Con corazón sincero y con propósito de corazón, permanece fiel al Señor. Quedémonos con esa reflexión. Que el Señor bendiga su palabra.